Con el avance musulmán por la península ibérica, casi todo Aragón, especialmente las tierras llanas, cayó en manos del nuevo poder, el Islam. Algunos cristianos, los que se negaron a vivir bajo la dominación árabe, huyeron hacia los pequeños valles de la montaña aragonesa, en el Pirineo Oscense, donde inicialmente encontraron refugio y más tarde organizaron la resistencia. Estamos en el siglo VIII. Un siglo después, en el IX, aquí en el Valle de Hecho, que aún conserva la calzada militar romana que comunica con Francia, nació, auspiciado precisamente por el poderoso reino franco, el Condado de Aragón, que tomó el nombre del río que atraviesa el valle. La monarquía carolingia, que buscaba su expansión al sur de los Pirineos, fundó además, para organizar el territorio y para iluminar espiritualmente estos valles rodeados de montañas, el monasterio de San Pedro de Siresa. Este monasterio acabó convirtiéndose en uno de los centros monásticos más importantes de la península ibérica. De la importancia de este monasterio de San Pedro de Siresa da prueba el viaje que realizó San Eulogio, obispo de Córdoba, hasta estos pagos en el año 848. Lo define como la luz de Occidente y queda asombrado sobre todo de la biblioteca, en la que dice que están clásicos como la Eneida o la Ciudad de Dios de San Agustín. En aquella época este monasterio ya tenía 100 monjes y aquí llegaban las corrientes francesas de la corte palatina de Carlomán. Del monasterio solo queda la iglesia, levantada a lo largo de los siglos XI y XII. La parte más antigua y original es la de los pies de la iglesia, que conserva un cierto aire del estilo carolingio que debió de tener la construcción primitiva. Destaca una gran tribuna situada sobre el estrecho corredor que da entrada al templo. Esta iglesia guardaba un gran número de reliquias que atraían a muchos fieles. Ahora, en vez de reliquias, lo que podemos ver son dos excelentes tallas románicas del siglo XIII. Una Virgen con el Niño y este Cristo crucificado en el momento de ser descendido de la cruz. Es una soberbia talla de madera de nogal realzada por una fina policromía. Esta escultura fue descubierta en las últimas obras de restauración. Estaba enterrada en un nicho habilitado como altar. En el cercano valle de Borau se levanta la iglesia de lo que fue el monasterio de San Adrián de Sásabe. Este monasterio fue en el siglo X la primera sede episcopal en Aragón. En él vivió el obispo Galindo de Pamplona. Para entonces el condado de Aragón estaba bajo la tutela de los monarcas pamploneses. La construcción de la iglesia actual, ahora en proceso de restauración, data de finales del siglo XI. El ábside está adornado por 10 arcos lombardos. Esta mano empuñando una cruz es el símbolo del mártir a quien está dedicada la iglesia, San Adrián. Con la llegada del nuevo milenio y tras padecer varias racias de Almanzor que asolaron la zona, el rey pamplonés Sancho III el Mayor se lanzó a reconquistar a los musulmanes todo el Alto Aragón y a fortificar las fronteras para asegurarse el territorio. Para organizar el trabajo y la vida espiritual en los valles, el rey Sancho potenció el papel de los monasterios e introdujo en Aragón la regla benedictina de los monjes de Cluny.
Eligió el monasterio prerrománico de San Julián y Santa Basilisa, en la Sierra de San Juan, como el centro de difusión de las reformas monacales. A partir de entonces, todos los cenobios de la zona pasaron a depender de este monasterio abadía, que pasó a llamarse de San Juan de la Peña. En la planta baja aún se conservan los dos ábsides de la primitiva iglesia prerrománica, que en el siglo XII fueron decorados con pinturas. A la muerte del rey Sancho el Mayor, su hijo Ramiro heredó el viejo condado de Aragón, ya convertido en reino. Más tarde, Ramiro le sumaría los condados de Sobrarbe y de Ribagorza. Con el nuevo reino, San Juan de la Peña se convirtió en el monasterio más importante de Aragón y alcanzó su etapa de mayor esplendor. En él se celebraron las grandes ceremonias religiosas de su primer monarca. Se convirtió en archivo real y en panteón real. Allí fue enterrado Ramiro I, el primer rey de Aragón. Las donaciones reales, más las aportaciones que hacían los nobles por ser enterrados allí, dotaron a este monasterio de un patrimonio muy extenso. Llegó a tener 70 villas de señorío y se convirtió en un gran centro de poder. Para estar a la altura de su importancia, a mediados del siglo XI, comenzaron las obras de una nueva iglesia, levantada sobre la anterior, mucho más vistosa, con 3 ábsides excavados en la montaña. La roca que cubre el monasterio hace de bóveda. Esta gran obra fue rematada en los 2 siglos siguientes con la construcción de un espectacular claustro. La obra se hizo en 2 etapas, la primera a mediados del XII y la última a comienzos del XIII. Este claustro de San Juan de la Peña es excepcional y único en el mundo. No necesita cubierta porque una gran roca, un voladizo, le protege. Pero además tiene la suerte de contar con un maestro cantero excepcional, porque es único en la plasticidad y en su capacidad de adaptar las figuras a la forma de los capiteles. Además se le distingue por la labra que hace en los ojos, que repite en otras iglesias y monumentos de la zona. Al maestro de San Juan de la Peña se le conoce también por otros sobrenombres, el maestro de Agüero o el maestro de San Pedro, sus otras obras maestras, que veremos más adelante. A los pies del monasterio de San Juan de la Peña está el valle de Santa Cruz de la Serós, que guarda 2 joyas del románico aragonés. Esta es la iglesia de lo que fue el monasterio benedictino de Santa María. Su torre campanario es la más alta y una de las más bellas de esta tierra. Este fue el monasterio femenino más importante del nuevo reino de Aragón, en el que ingresaban miembros de la casa real y de la nobleza. La abadesa ejercía su señorío sobre los numerosos pueblos, iglesias y tierras con los que estaba dotado.
Dos hijas del propio rey Ramiro I profesaron en él. Una de ellas, la condesa doña Sancha, que llegó a ser abadesa, proporcionó al monasterio su máximo momento de esplendor a finales del siglo XI. Sus restos descansan en este espléndido sarcófago románico. En el frente principal podemos ver a doña Sancha sentada, leyendo un libro y acompañada por dos damas, mientras que en la escena central su alma es llevada al cielo por dos ángeles. La otra joya de este valle es esta pequeña ermita, una de las primeras iglesias románicas que se levantaron en estos valles pirenaicos. Es una modesta iglesia rural, sin más adornos que la arquería ciega del ábside y de la nave. En la comarca del Serrablo, regada por el río Gállego, en lo que fue una zona de repoblación cristiana, surgió en el siglo XI un estilo constructivo con mucha personalidad y gran belleza. De él se conserva una treintena de iglesias y fue realizado por unos sencillos maestros de obra. Su estilo es una síntesis del primer románico que llega a estas tierras con algunos elementos constructivos del prerrománico. Pero sobre todo es un románico rural, hecho con gran economía de medios, con los materiales que se tienen a mano, piedra, madera y barro. Están realizadas las iglesias con aparejo menudo, sillarejo, piedra muy poco trabajada. Son de nave rectangular, generalmente cubierta de madera, y tienen casi todas un ábside semicircular, una esbelta torre campanario adosada a un lado de la nave y en varios casos arcos de herradura en puertas y ventanas. Carecen de escultura y son muy sobrias en su decoración. La mayor parte de esta decoración está en el exterior, en los ábsides, adornados con arcos ciegos y con un friso de una o dos hiladas de piedras colocadas en vertical. La iglesia del pueblecito de Lárrede es la joya del Serrablo, la más completa y la que mejor representa el modelo tipo del románico serrablés. Tiene planta de cruz latina. El maestro que la levantó, que sin duda era muy bueno, se atrevió a cubrir la nave con una bóveda de medio cañón, en piedra, sostenida por arcos fajones. La homogeneidad del románico del Serrablo nos hace pensar que fue realizada por un grupo de maestros constructores que posiblemente aprendieron de un gran maestro, como era el maestro de Lárrede. Todos manejaban un mismo proyecto, que aplicaban de pueblo en pueblo según las posibilidades económicas de cada uno, y que llevaron a cabo su trabajo en un plazo de tiempo más bien corto. Algunos expertos les han bautizado como los constructores del círculo larredense. 9 siglos después, la Asociación de Amigos del Serrablo lleva desde los años 70 recorriendo toda la comarca y reconstruyendo estas iglesias que estaban abandonadas por el paso del tiempo. Julio, no paras, ¿eh? ¿Esta iglesia cuál es?
Mira, esta es el número 35 de las iglesias que llevamos restauradas desde el año 71. Amigos de Serrablo, que fundas en el 71. Sí, en el 71 fundamos Amigos de Serrablo y a partir de ese momento nos dedicamos a la recuperación del patrimonio que estaba en trance de desaparecer. Estos pueblos de la montaña se habían quedado sin población. Sí, este era uno de los que había quedado abandonado completamente y nosotros tuvimos una primera restauración aquí en los años 80 y ahora bueno, vamos a terminarla, a dejarla ya perfectamente recuperada, ya que el pueblo también se ha recuperado. Pero una cosa, entonces trabajabas tú con tus propias manos. Efectivamente. Con tus amigos, con tus familiares, empezasteis unos pioneros y os echasteis al hombro todo el patrimonio alta-aragonés de iglesias que llamáis mozárabes vosotros. Bueno, aquello fue una aventura, porque en aquellos años tampoco teníamos ayudas muy pequeñas, muy poca cosa. Entonces teníamos que hacerlo nosotros, sábados y domingos dedicamos a trabajar aquí en todas las iglesias. ¿Todo esto lo has hecho gratis et amore por la sociedad, por amor al arte, claro. o porque te lo pasas bien? No, porque me lo paso bien. Y que todos los de la asociación trabajamos por amor al arte. Aquí no hay ninguno de los que estamos trabajando, recibimos nada de nada. Pero estás lleno de condecoraciones. Sé que te han dado la medalla de oro de las Bellas Artes, el premio Ford, la medalla de oro de Huesca. ¿Es tan importante este trabajo de la sociedad civil para recuperar patrimonio? Nosotros creemos que sí, indudablemente, claro, tenemos de todo. Hay gente que pues le da lo mismo, pero mayoritariamente la gente pues valora. Y de hecho es que, por ejemplo, la semana pasada nos han concedido otro premio, la Fundación Un Castillo, precisamente por esta labor que venimos haciendo desde hace ya 30 y tantos años. Bueno, lo que pasa es que ahora lo que estáis haciendo es manteniendo además tradiciones. Gracias a vuestro esfuerzo, la losa en la cubierta se ha recuperado y no solamente se usa en las iglesias, sino en las casas. También, bueno, ¿no? Esta era la técnica que empleaban aquí en los pueblos. O sea, aquí se manejaban todo con su entorno, el material, piedra, barro y la madera. Nos sentimos muchos españoles orgullosos de tener un asturiano patriota aragonés recuperando patrimonio. Julio, gracias en nombre de toda la sociedad. Desgraciadamente, poco después de realizar esta entrevista, inesperadamente Julio Gavín nos dejó. La muerte del rey Ramiro llevó al trono a su hijo Sancho Ramírez. El joven rey había sido educado aquí, en el Valle de Iguacel, donde adquirió una intensa formación religiosa y militar. De él se esperaba que fuera capaz de hacer de este pequeño reino un espacio respetable para sus poderosos vecinos. Del monasterio que aquí había nos ha quedado esta maravilla de iglesia, de la que sabemos que fue reformada en el año 1072. Es uno de los templos románicos más antiguos de Aragón. Una de las medidas más celebradas de Sancho Ramírez fue la fundación de la ciudad de Jaca, donde estableció la capital de su reino. Para atraer a nuevos pobladores, Sancho Ramírez concedió a sus habitantes un nuevo fuero, el fuero de Jaca. Este fuero otorgó a los jacetanos un estatuto de libertades y derechos que les convirtió en unos ciudadanos privilegiados, porque gozaban de libertades hasta entonces desconocidas. La ciudad se llenó de comerciantes, mercaderes y artesanos que hicieron de Jaca la primera ciudad de Aragón. De este tiempo se conserva todavía un lienzo de las murallas que la resguardaban. ...1076 fue una fecha importante para Jaca. En ese año, casi a la par que la de Santiago de Compostela, comenzaron las obras de lo que sería su catedral,
la SEO de San Pedro. El rey Sancho, que obtuvo el amparo de la Iglesia de Roma, haciéndose vasallo del Papa, consiguió que Jaca fuera la sede episcopal de Aragón. Quiso a continuación dotar a Jaca de una catedral que acogiera a la nueva sede episcopal y que sirviera para realzar las celebraciones religiosas de su reinado. Las obras, que se hicieron en 2 fases, duraron 50 años. La entrada principal es un gran porche con bóveda de medio cañón situada debajo de la torre. En la portada sobresale el tímpano, decorado con un crismón entre 2 leones, en torno al cual hay unas inscripciones con recomendaciones a los fieles para lograr la salvación del alma. Este crismón fue muy repetido posteriormente en el románico aragonés y pasó a ser un símbolo de toda la zona. La catedral es de planta basilical con 3 naves. Originalmente la cubrición era de madera. En el crucero se levanta una gran cúpula octogonal, reforzada por arcos cruzados. Esta cúpula es la más antigua de todo el románico español. No sabemos qué maestro o qué taller fue el que dirigió tan atinadamente las obras. Lo que sí podemos apreciar por la fineza de la labra es que conocía bien la escultura clásica. Le llamaremos el maestro de Jaca. Fue el modelo para otros maestros en gran número de construcciones posteriores. Su capitel más celebrado es el sacrificio de Isaac. Más adelante también intervino en la construcción del claustro el maestro Esteban, que había dirigido la primera fase de la Catedral de Santiago. El claustro ya no existe, pero 2 de sus capiteles podemos contemplarlos en una de las capillas, tras unas rejas románicas debajo del altar. De todas las construcciones que promovió Sancho Ramírez, hay una en la que puso un empeño especial: el castillo abadía de Loarre, el más importante y mejor conservado del románico militar español y posiblemente europeo. El reino aragonés se había quedado encajonado en una sucesión de pequeños valles pirenaicos incapaces de producir lo suficiente para alimentar a una población cada vez más numerosa. La solución a sus problemas estaba en intentar arrebatar a los musulmanes las tierras llanas, más productivas en cereales. El objetivo de Sancho Ramírez era tomar la ciudad de Huesca. Pero antes de eso, le era vital fortificar el castillo de Loarre para después poder utilizarlo como punta de lanza en la ofensiva contra Huesca. La fortaleza de Loarre ya existía anteriormente. Lo que hizo Sancho Ramírez fue levantar nuevas dependencias, unas fortificaciones más sólidas y añadir al castillo un monasterio con su correspondiente iglesia, la de San Pedro, que además contaba con su cripto. Este castillo fue su residencia preferida y la capilla real de San Pedro fue la más importante de todo su reino. Era mi tierra, mis raíces y demás. Sí, era obligado. Sí. Oye, Antonio, vamos a ver, Sancho Ramírez, ¿quién era para hacer este castillo majestuoso?
Sancho Ramírez, aparte de ser un rey aragonés importante, fue el primer europeísta. Ahora que tanto se lleva esa frase, es el que nos abre a la península ibérica las corrientes francesas. Es una persona que se ve agobiada por los reinos y condados laterales a su monarquía y no le queda más remedio que buscar apoyos donde puede. Los apoyos donde puede son al otro de la frontera, en Francia, en el papado. La Iglesia entonces también tenía gran peso específico. Pasa a Roma, va a visitar al Papa y se hace vasallo del Papa, sabiendo que eso le va a conferir una gran fuerza. Algo tiene que dar a cambio, nadie da nada por nada. Y propicia que al hacerse vasallo del Papa, el rito romano pase a la península ibérica, dejando en un segundo plano el rito hispano-mozárabe que en el momento estaba. Junto a esto, se casa en segundas nupcias con Felicia de Roucy, que era biznieta del rey de Francia, lo cual pues le asegura primero traerse hacia aquí una gran dote patrimonial, artística, porque junto con Felicia vienen los canteros que están trabajando los capiteles en Tolosa, viene gente que le permite hacer su gran obra, que es la iglesia de San Pedro de Loarre, vienen caballeros a luchar y bueno, todo eso cuaja en este magnífico castillo. Pero un castillo, fortaleza, ¿para cuánto tiempo? Sí, las cosas se desarrollaron a lo mejor más deprisa de lo que había previsto este gran monarca, porque este castillo en el tiempo a lo mejor les dura solamente 20 años, apenas estaba acabado, ya deja de cumplir su función, rápidamente se toma el llano, se toma Huesca, la función que tiene Loarre se va a Monte Aragón, y este castillo, afortunadamente, como estamos viendo en el día de hoy, se nos queda desdibujado en la niebla durante un largo periodo de tiempo que permite pues hoy poderlo contemplar en todo su esplendor. Muchísimas gracias. A ti. Este es el castillo abadía de Monte Aragón. También fue levantado por Sancho Ramírez para llevar a cabo el asedio definitivo de Huesca. En su interior albergaba, como el de Loarre, un monasterio agustino. Sancho Ramírez murió durante el asedio, junto a las murallas oscenses. Será su hijo Pedro I quien, 2 años después, entre victorioso en la muy codiciada ciudad de Huesca. Cuando Huesca fue conquistada, aquí, en la iglesia de San Pedro el Viejo, dieron solemnemente gracias a Dios por la victoria. Durante la dominación musulmana, aquí estaba la única iglesia mozárabe que había quedado en manos de los cristianos para sus rezos. Con la reconquista de la ciudad, la iglesia se convirtió en monasterio benedictino y unos años después fue derribada para construir una nueva iglesia, un claustro y las dependencias monásticas. Este monasterio fue durante años el preferido por los reyes aragoneses. 2 de ellos fueron enterrados en lo que fue la sala capitular del convento. El claustro es la dependencia del viejo monasterio que mejor ha soportado las reformas. En él se conservan algunos de los capiteles que realizó el anónimo escultor conocido como maestro de San Juan de la Peña. Una vez más, son los enormes ojos de sus figuras los que sirven para identificarle. Tras la toma de la ciudad, la corte aragonesa se trasladó a Huesca, donde se levantó un palacio real del que se conserva una de las torres, con 2 salones que son una magnífica representación del románico civil aragonés. Uno está en la parte superior de la torre, el salón de doña Petronila, decorado con una bella arquería ciega. El otro, en la parte baja, es conocido como el de la campana de Huesca. Este salón tiene una leyenda de la que es protagonista Ramiro II, llamado el Rey Monje. Ramiro había profesado y vivía en un convento, del que salió para ser nombrado rey, tras morir su hermano sin descendencia.
3 años después abdicó en su hija Petronila, a la que casó, teniendo ella pocos meses, con el conde de Barcelona, dando inicio así a la corona de Aragón. Una vez hecho esto, Ramiro II se volvió tranquilamente a su convento. En un lugar solitario a medio kilómetro de Agüero está una de las iglesias más enigmáticas de todo Aragón, la de Santiago de Agüero. Es una ambiciosa construcción inacabada, realizada en la segunda mitad del siglo XII, de la que solo se llegó a construir la nave del crucero y los 3 ábsides. Estaba proyectada para ser de planta basilical y por la envergadura de los contrafuertes columna de los ábsides iba a tener una cúpula en el crucero. Pero algo desconocido ocurrió y la obra se remató deprisa y corriendo, dejándola en el estado actual. No sabemos para qué estaba destinado un templo de dimensiones tan enormes en este lugar. Se levantó en 2 fases. En la primera se hizo la cabecera y por las marcas que nos han dejado en los sillares, en ella participaron al menos 20 canteros. Es posible que el maestro fuera un tal Anol, nombre que se repite en varios de ellos. En la segunda fase se añadió la portada y se acabó la obra. En el tímpano de la portada aparece una de las obras emblemáticas del maestro de Agüero o de San Juan de la Peña, la adoración de los magos. En uno de los capiteles está uno de los temas recurrentes de este maestro, la bailarina danzando al son de la música. Bueno, estamos en una iglesia con muchos misterios, pero una iglesia gigantesca. ¿Usted tiene una teoría al respecto? Sí, hombre, tengo la teoría de que está fundamentada en que Ramiro II, rey, primero fue un hombre de iglesia y siempre fue un hombre de iglesia, con lo cual estaba dedicada a él, a su destino. Fue un monasterio, fue una iglesia donde retirarse, fue su panteón. Yo me inclino porque era un monasterio donde se retirara Ramiro II una vez abandonó el poder. Si hubieran hecho un monasterio, habría sido uno de los más importantes de Aragón. Yo pienso que estaría con ese fin. El hacer un monasterio importante, que da cabida a un rey, que es mejor monasterio. Los enigmas no se acaban en la iglesia de Santiago. Cuenta una leyenda que en esta zona hubo un pequeño reino gobernado por una mujer de la que solo se conoce su nombre, Berta, la reina de los mayos. Los mayos son estas grandes moles de piedra en forma de aguja que dan al paisaje un cierto toque fantasmagórico. El caso es que Pedro I, hermano de Ramiro, el rey monje, se casó con una italiana y se llamaba Berta. ¿Será casualidad o no?